Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo este hermoso equipo y en compañía de mi queridísimo José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Como siempre, muy contento de saludarte y saludar también a todas las personas que siguen El Fin Justifica los Medios con temas, realmente interesantes y que nos ponen a reflexionar y más que eso, a tomar una posición y a actuar si es posible en esto que llamamos realidad, mi querida Graciela. Así es, una realidad difícil de atrapar, de dilucidar y de eso se encargan también los periodistas y los investigadores, ¿verdad? Tenemos el caso de los investigadores de la comunicación que han sido muy cercanos a esta serie desde su fundación y que precisamente tuvieron su encuentro número 35, fíjate, igual de años que tenemos en El Fin Justifica los Medios. Ellos tienen organizando este encuentro entre los investigadores de la comunicación. Efectivamente, y pues la comunicación es parte esencial de nuestras vidas, pero la comunicación contemporánea ha evolucionado de maneras que tal vez poco podíamos predecir hace apenas 15, 20 años. Así es, hace 15 o 20 años era un mundo muy distinto al que tenemos ahora. Todo está cambiando a una velocidad realmente sorprendente, ¿no? Y una de las cosas que han cambiado, José Ángel y amigos que nos escuchan, es precisamente la diversidad y cantidad de información de la que disponemos actualmente. Cualquiera pensaría que ante estos medios sería como mucho más fácil que tuviéramos información más certera, que nos permitiera enterarnos más de lo que está pasando. Y sin embargo, no ha sido tan así, porque tenemos ahora este fenómeno de la posverdad y de las llamadas fake news, que en realidad es la desinformación por el exceso de información y la diversidad de fuentes que tenemos. Sí, efectivamente. Yo me he preguntado muchas veces y seguramente tal vez nuestras amigas y amigos que nos escuchan es si los periodistas dicen toda la verdad o mienten descaradamente o tienen una agenda, y esto nos lleva a reflexionar que la verdad es lo único que no puede pasar de moda en el periodismo, y los periodistas de hoy están obligados a llamar por su nombre a las cosas y a enfrentar este fenómeno del cual hablas y que llamamos posverdad, es decir, ese universo virtual por el que circulan mentiras que a veces se convierten no en verdades, diría yo, sino en convicciones inamovibles para muchas personas, principalmente por dos factores: la emoción y también la desinformación. Por esta razón vamos a abordar hoy en El Fin Justifica a los Medios un reportaje que nos va a hacer un resumen de una conferencia muy interesante que hubo en el encuentro número 35 de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Nos referimos a la conferencia magistral de Ignacio Ramonet. Vamos a escuchar este resumen que nos preparó Alexia Cervantes y esperamos su comunicación y sus opiniones sobre esta ponencia. Y también le presentaremos un resumen con la charla que sostuvo nuestra querida Graciela Ramírez con Ángeles Medina. Ella es redactora de noticias, sindicalista importante de hace muchos años en Radio Educación y colaboradora de este espacio. Y como cada programa, tenemos para usted el resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédense y participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. Pues es un placer como cada semana saludar a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas, un abrazo fraterno, o vía internet en cualquier parte del planeta. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del Fin Justifica los Medios y en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx /El Fin Justifica los Medios.
medios. Bastante sencillo. Y gracias por sus participaciones, sus comentarios, sus críticas, sus puntos de vista. En la red social X nos encontramos como @Radio El Fin. En Facebook somos El Fin Justifica los Medios y tenemos a su disposición un número de WhatsApp para dejar un mensaje. Es el 55 12 33 29 15. Le invitamos a continuación a escuchar Notimedios, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Sinaloa, un grupo armado atacó las oficinas del periódico El Debate, uno de los más leídos en la entidad. Este ataque, que afortunadamente solo dejó daños materiales, ocurrió en una nueva jornada de violencia en la que se registraron múltiples enfrentamientos, así como la quema de vehículos y narcobloqueos. Por este hecho y por el secuestro de uno de los repartidores del periódico El Debate, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pidió a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad en el estado iniciar las investigaciones y proteger las instalaciones del periódico. En tanto, familiares de Sergio Cárdenas Hernández, el repartidor del periódico El Debate, que sigue en calidad de desaparecido, pidieron a las autoridades estatales agilizar la búsqueda y dar con los responsables. En Chihuahua, la Asociación de Periodistas del Parral exigieron al gobierno federal que atienda las necesidades de seguridad de las y los comunicadores en el país. Afirman que el crimen organizado intenta evitar que la verdad y la información se difundan y destacaron que la libertad de expresión es un derecho que el Estado debe garantizar. Por ello, llamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a apoyar el ejercicio libre y sin miedo del periodismo en México. En Iguala, Guerrero, el periodista Ricardo Almazán denunció que por órdenes del presidente municipal de Morena, Eric Catalán Rendón, fue suspendido su programa de noticias que se transmitía por el canal 12. En un comunicado, la empresa había informado que la salida del programa Las Noticias con Ricardo Almazán se debía a un ajuste de programación en el canal 12 de televisión y en las emisoras Oro FM 100.9 y Radio Plata 107.9 de FM, por lo que le agradecían su colaboración y le deseaban éxito en sus proyectos personales. Sin embargo, el periodista, a través de su cuenta de Facebook, aseguró que fue el alcalde el que pidió su cabeza al director de la televisora por supuestamente cuestionar su trabajo y ofender a su familia en el noticiario. Y sorpresivamente, Violeta Radio, el proyecto de radio feminista, renunció a la concesión de la frecuencia 106.1 de FM por motivos que todavía no se esclarecen. El proyecto, impulsado por la organización Salud Integral para la Mujer, CIPAM, sumó a otras organizaciones y a una investigadora para impulsar la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar y solicitar la concesión de lo que fuera Violeta Radio, pero al parecer las diferencias entre quienes se sumaron a este proyecto terminaron con la renuncia a esta concesión. Por tratarse de una frecuencia ubicada en la banda de reserva de FM y por haberse catalogado originalmente como una señal para radio con concesión social comunitaria, indígena o afroamericana, la XHCDMX FM 106.1 podrá ser competida ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tras recibir las solicitudes las estudiará y tendrá 120 días hábiles para adjudicar la estación a la organización que presente los elementos más idóneos para operar la frecuencia. La reforma constitucional que busca la desaparición de 7 órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica,
estará lista antes de que concluya este 2024, así lo afirmó el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien explicó que estas dependencias no desaparecerán, sino que se fusionarán para crear una agencia antimonopólica en beneficio de la ciudadanía. De acuerdo con el legislador morenista, a través de la nueva agencia, el gobierno federal logrará el impulso y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, además del control del mercado de telecomunicaciones, del sistema bancario y financiero y de medicamentos, así como del acopio y comercialización de alimentos y de muchos otros bienes y servicios. En noticias internacionales, en Guatemala, tras más de 800 días en prisión, el periodista José Rubén Zamora, exdirector del diario El Periódico, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. Rubén Zamora es considerado un preso político perseguido por el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Tras salir de la cárcel, el periodista agradeció el apoyo de la prensa independiente a nivel mundial y de las organizaciones defensoras de periodistas que dieron seguimiento a su caso. También se reunió con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, con quien denunció las vejaciones que sufrió durante su encarcelamiento y discutió el papel del periodismo y la libertad de expresión en la construcción de una Guatemala más justa y transparente. En Perú, la Asociación Nacional de Periodistas calificó de inadmisible que la presidenta Dina Boluarte haya tenido un discurso descalificante e irreverente hacia la prensa de ese país tras más de 100 días de guardar silencio. En un comunicado, esta asociación recordó a la mandataria que su discurso incumplió los estándares interamericanos, pues el hecho de preguntar y anotar los datos de identidad de las y los periodistas representa un acto de intimidación. No obstante, Dina Boluarte acusó a un sector de la prensa de crear historias de terror que han llevado al inicio de las investigaciones fiscales en su contra. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección en nuestras redes sociales. Ojalá y usted atienda la invitación a escuchar Notimedios en nuestras redes sociales. Le aseguro que quedará usted bien informado en poco tiempo. Agradecemos los comentarios de todas las personas que se han tomado el tiempo de hacernos llegar su punto de vista a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que continúen con nosotros. Les presentamos a continuación el reportaje en torno a la conferencia de Ignacio Ramonet, que llevó el título de El periodismo en la era de la mentira, que, como bien decía Graciela, tuvo lugar durante el 35º encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Quédese a escucharlo. El reportaje. Ignacio Ramonet participó en el más reciente encuentro nacional e internacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, que se llevó a cabo en Puebla y del cual le hablamos la semana pasada. Ramonet es un periodista español, doctor en Ciencias Sociales, catedrático emérito de la Universidad de París, en Francia, y autor de numerosos libros sobre comunicación y geopolítica. Su más reciente material se titula La era del conspiracionismo, Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio. Y en este encuentro de la MIC, en conferencia magistral, justamente se abocó a hablar del periodismo en la era de la mentira. Y es que ahora los medios, quienes hacen verdadero periodismo, compiten por la atención a escala global. Si ustedes viven en Puebla, evidentemente a partir del 2010 hubo la posibilidad de leer corrientemente, a menos de con el español, de poder leer periódicos argentinos o periódicos españoles, o periódicos, si se conoce el inglés, estadounidenses o británicos o franceses o alemanes según la lengua, como si salieran aquí, en Puebla. Y por consiguiente la prensa de Puebla, la radio de Puebla, la televisión de Puebla tuvo ya como competencia no los otros medios de Puebla o de México, sino los otros medios
del mundo. Y también, evidentemente, cuando las redes empezaron a desarrollarse, Facebook, Twitter, etcétera, TikTok o YouTube, pues obviamente no solo cada ciudadano o ciudadana pudo consultar los medios, sino que pudo él mismo, ella misma, convertirse en un medio. Y en un medio muy poderoso, un medio tremendamente poderoso. Miren lo que ha pasado una persona en el mundo. Ha alcanzado la cifra de 1.000 millones de seguidores. 1.000 millones de seguidores. O sea que una persona hoy, cada mañana, envía un YouTube, un TikTok a 1.000 millones de personas. Nadie jamás en la historia, desde que se creó la lengua, el lenguaje, que fue la primera revolución en la comunicación, la que permitió la humanización de los grandes simios, nadie jamás ha tenido la posibilidad de dirigirse a 1.000 millones de personas, directamente. Es el futbolista Cristiano Ronaldo. 1.000 millones de personas. Pero mañana será un dirigente político o incluso un influencer que irá mucho más allá de tal o cual curiosidad, querrá aglutinar. Entramos en un mundo nuevo. Podrá crear una religión nueva. Podrá crear un movimiento político nuevo en el que el dirigente político más característico, más expresivo, más representativo de este sistema es Donald Trump, evidentemente. Donald Trump es el hombre que ha entendido el agotamiento de la televisión y que las redes son el medio dominante de hoy, desde hace 5, 6, 7 años. Donald Trump no se compara con Cristiano Ronaldo, tiene 157 millones de seguidores, lo cual hace que él no necesita de la televisión. Para Trump, ir a la televisión es perder seguidores. Miren, ustedes saben eso mejor que yo. En Estados Unidos hay 4 principales canales de televisión que dan noticieros a las 7 de la tarde. Todos los noticieros de televisión, ABC, CBS, NBC y Fox, ¿cuántos telespectadores reúnen? Los cuatro juntos. No llega a 30 millones de telespectadores en un país de 250 millones de habitantes. Mientras que Trump comunica con 157 millones. Ignacio Ramonet, quien también es consultor de la ONU en temas de geopolítica y estrategia, habló sobre la falta de libertad de expresión para los periodistas en países aparentemente democráticos, como el caso de Julian Assange, llevado a prisión en Reino Unido por filtraciones públicas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno y el ejército de Estados Unidos. Ramonet también abordó las muertes de periodistas en el conflicto armado en la Franja de Gaza. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, todos lo conocemos, compareció ante el Consejo de Europa, porque el Consejo de Europa quería saber por qué un periodista que dice la verdad acaba de pasar 14 años en la cárcel, privado de libertad, y los últimos 5 o 6 años en una cárcel de alta seguridad, perseguido por Estados Unidos. Gran democracia y país de los derechos humanos también. ¿Y cuál fue la conclusión de esta auditoría, de esta audiencia? Pues la conclusión fue que Julian Assange era culpable, evidentemente con ironía, de ser periodista.
ser periodista hoy y decir la verdad puede conducir a 14 años de privación de libertad, inspirados, exigidos por un país democrático como los Estados Unidos. No estamos hablando de una tiranía, de un país totalitario, de una dictadura. Estamos hablando de los Estados Unidos, que han perseguido a Julian Assange por haber publicado en Wikileaks documentos auténticos, procurados por una serie de personas que tuvieron acceso a esos documentos y que demostraban lo que los Estados Unidos hacían en Irak, cómo asesinaban a inocentes, cómo condenaban a la cárcel a inocentes, cómo torturaban, cómo bombardeaban, cómo destruían, o, evidentemente, cómo utilizaban las embajadas para llevar a cabo operaciones de espionaje en la mayoría de los países amigos de los Estados Unidos. Esto acaba de suceder. Julian Assange ha podido salir de esa prisión en el Reino Unido de alta seguridad porque tuvo que firmar un documento en el que se comprometía a nunca más acusar a los Estados Unidos de haberlo llevado a esa situación y que no iba a seguir revelando documentos que mostraban la cara oculta de esa gran democracia. Este es un primer elemento. El segundo elemento es lo que está pasando ante nuestros ojos en Gaza. Las fuerzas militares de Israel han asesinado más de 200 periodistas. En Gaza, las fuerzas de defensa de Israel no permiten, desde hace un año, que entre ningún periodista que no estuviese ya en el territorio de Gaza. Ningún periodista de ningún país ha podido entrar en Gaza. Israel, que presentan como la única democracia de Oriente Próximo, el país aliado de todos los países occidentales, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, de Corea del Sur, de Australia, de Nueva Zelanda. Israel no permite que un periodista o una periodista entre en Gaza y dé testimonio objetivo de lo que está pasando. Y al contrario, según asociaciones de periodistas internacionales, se sospecha que Israel liquida puntualmente a cada periodista que opera palestino o no palestino, que opera dentro de Gaza. Más de 200 han sido asesinados, muchos de ellos con una bala en la cabeza. De igual forma, Ignacio Ramonet mencionó que el periodismo no ha tenido un periodo de tranquilidad, reconociendo que cíclicamente se ve afectado por los cambios tecnológicos como la inteligencia artificial. El periodismo sistemáticamente, cíclicamente, se ve muy afectado por los cambios tecnológicos. Es una de las profesiones que más se ve afectada, más se ve modificada por los cambios tecnológicos en el campo de la comunicación. Y en el campo de la comunicación es donde se están produciendo los cambios más importantes en los últimos 100 años. Porque la inteligencia artificial ya va tan rápido ahora, que apenas tiene 10 o 15 años, sabe escribir novelas, sabe componer sinfonías. Muchas de las canciones que más nos apasionan hoy están constituidas, compuestas, concebidas por inteligencia artificial. Escriben artículos de prensa,
describen partidos de béisbol, de fútbol americano, lo escribe la inteligencia artificial. Bien, ¿qué pasará dentro de 100 años, de 1000 años? Porque los algoritmos van modificando y en función de los mensajes que más éxito tienen. Si usted envía un mensaje que no tiene ningún éxito, el algoritmo lo ignora. Pero si usted envía un mensaje que de repente interesa a 10.000, 20.000, 40.000, 200.000 personas, el algoritmo se fija en él. Y con la inteligencia artificial lo va a estudiar. ¿Qué tiene como estructura? ¿Qué tiene este mensaje, esta imagen, este meme? ¿Qué tiene de particular, estructuralmente, que interesa a tanta gente? Y si en el mismo día el algoritmo detecta 10.000 mensajes enviados en cualquier lugar del mundo que han alcanzado decenas de miles de seguidores con ese tipo de estructura, eso es lo que va a favorizar. Entonces, si ustedes envían un mensaje que tiene la capacidad de crear adicción, eso es lo que va a circular. ¿Qué relación con la verdad? Ninguna. Absolutamente ninguna. Lo importante es qué adicción crea. Esos son los mensajes que van a priorizarse. Y cuando estudiamos, si ustedes le echan un ojo a mi último libro, que es La Era del Conspiracionismo, verán que una mentira es más atractiva que una verdad. Si yo digo, para coger un ejemplo caricatural, si yo digo que la Tierra es redonda, eso es una banalidad. Si digo que es plana, ya me sorprende. Entonces, como me sorprende, voy a ver un poco de qué se trata. En Estados Unidos hay 16 millones de personas que creen que la Tierra es plana. 16 millones. Así, Ramonet invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en la actualidad, desde la desinformación y la censura, hasta los impactos de la tecnología y los conflictos bélicos. En un contexto donde la verdad parece cada vez más difícil de discernir, el papel del periodismo sigue siendo crucial para defender la libertad y los derechos humanos. Si quieres ver la conferencia completa, te invitamos a visitar el canal de YouTube Difusión AMIC. Para El Fin Justifica a los Medios, Alexia Cervantes. Le invitamos a participar en nuestra red social X, que es @Radio El Fin. En Facebook estamos en El Fin Justifica a los Medios y en WhatsApp puede escribirnos un mensaje al 55 12 33 29 15. Continuamos con nuestro programa. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. ¿Qué les parece ahora si nos acompaña a escuchar un resumen en torno a la videocharla que sostuvo Graciela Ramírez con Ángeles Medina González? Ángeles es redactora de noticias de Radio Educación, es la secretaria general del SINTRE, el nuevo sindicato de trabajadores y trabajadoras de Radio Educación. Esta charla sucedió en el marco de 50 Radio, un espacio que fue creado para celebrar los 50 años, los más recientes de este centenario de Radio Educación y por supuesto el trabajo de mi compañera y amiga Graciela Ramírez en esta cantidad de años que se dice fácil, pero que qué barbaridad. Las charlas las puede ver y las puede escuchar completas en nuestra cuenta de Facebook. Con motivo del centenario de Radio Educación y su 50 aniversario en esta emisora, Graciela Ramírez nos presenta la oportunidad de conocer la historia a través de charlas con personajes que marcaron un antes y un después en la radiodifusora. En esta ocasión nos acompaña Ángeles Medina,
periodista, locutora y secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Radioeducación. Escuchemos. Pues mira, yo llegué a la estación en el año 2000, tal vez 2001, si la memoria no me falla. Pero una de mis compañeras de la escuela, que yo estudié periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Yanira León, trabajaba contigo. Nuestra querida Yanira. Entonces, Yanira, que le mandamos un saludo muy cariñoso. Yanira me insistía mucho en el asunto porque ella iba a dejar la asistencia o las noticias que estaba haciendo contigo, y entonces me decía que me diera una vuelta para que viera cómo era el trabajo, que a lo mejor me interesaba. Y bueno, desde entonces te quedaste en el equipo del Fin Justifica a los Medios, a cargo de las noticias de comunicación, que hasta el momento todavía ella sigue haciendo estas noticias. Y como este trabajo has hecho otros más conmigo, ¿no? O sea, también hemos ido a Tlacotalpan, a la transmisión del encuentro de jaraneros y después del foro de son jarocho. Ya van muchos años que vamos para allá, y pues ha sido también otro aprendizaje, otra experiencia, otro tipo de programa, otro tipo de transmisión que hacemos aquí en Radioeducación, ¿no? Sí, exacto. Yo, pues realmente contigo, el trabajar contigo ha sido pues toda una travesía, porque ha sido mucho aprendizaje, no solo en el asunto de los medios de comunicación, que cuando yo entro pues es cuando se estaba dando de manera más álgida el asunto de la revisión de los medios, ¿no? Que si medios de Estado o medios públicos, esa discusión, la ley Televisa, todas esas cosas. Y después, por ejemplo, en el asunto de Tlacotalpan, pues otro tipo de música regional que yo no conocía, que toda una experiencia, Tlacotalpan, la fiesta de la Candelaria, el convivir con los grupos, el estar como en ese trabajo que era, pues uno pensaría que ya todo en la radio, yo hasta ese momento ya todo está escrito, ¿no? O sea, tienes un formato y tú vas, haces el programa desde un espacio, que en este caso era la unidad móvil, pero con el clima, pues de pronto era cámbiate de escenario y cambia absolutamente toda la dinámica, ¿no? Entonces, cada vez que íbamos a Tlacotalpan era una aventura diferente y sobre todo aprendizaje en cuanto a la manera de producción, ¿no? O sea, de cómo produces en esos momentos en el que tienes que decidir muchas cosas para poder pues salvar la transmisión al aire de esa fiesta de la Candelaria, ¿no? Sobre todo el encuentro de jaraneros y decimistas, que es todo un espectáculo y que, bueno, también se ha ido transformando como todo a lo largo de estos años. Así es, un ambiente muy cambiante, ¿no? De pronto nos tocó norte y hubo que inventarnos otro foro, otro escenario, cambiar el equipo, bueno, cosas muy, muy interesantes. Dormir en el piso. Wow. Dormir en el piso, comer como podías. Bueno, son cosas muy interesantes porque ponen a prueba tu creatividad también, ¿no? Exacto, sí. Y estos escenarios, pues no es una radio que se haga fácilmente en cualquier lado. No. O sea, este tipo de transmisiones de fiestas regionales, así como las hemos hecho durante tantos años en Tlacotalpan, varias horas de grabación de los grupos jaraneros, que por cierto, pues ha sido un gusto y un orgullo ver cómo a través de los años este trabajo ha rendido frutos, no solamente en el resurgimiento del son jarocho, sino también en el reconocimiento que hemos tenido incluso por parte de la UNESCO, que recibimos en el 2014. Por todo el acervo fonográfico que hemos logrado conjuntar, ¿no? Exacto. Pero aparte de eso, pues ha habido otros temas que en una radio pública como esta se practican de una manera cotidiana, claro, y que no podemos encontrar en otras estaciones, ¿no? Como es el tema de la sexualidad. Exacto. Es el tema de la sexualidad que ya tiene muchos años aquí, ha habido varios programas, no he sido yo la única que los ha hecho, pero con Sexualidad en tu propia voz, que también ya es una serie que tiene desde el 98, me parece, cuando la inició Gabriela Granados.
ya en el 2000 que me quedo con ella, ha pasado por varias etapas y actualmente, digamos que ya después de la pandemia viene esta etapa del resurgimiento del feminismo, esta cuarta ola feminista que ha hecho que volteemos a ver hacia las necesidades de las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces ahora Sexualidad en tu propia voz tiene esta nueva etapa en donde tú has entrado también como conductora. ¿Qué tal ha sido para ti esta experiencia? Pues fíjate que el tema de la sexualidad, sobre todo este derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, la salud sexual y reproductiva, o sea, son temas que yo empecé a ver más a fondo y a comprender más a fondo, por supuesto, aquí en la emisora, ¿no? No solo en este programa, por ejemplo, Sexualidad en tu propia voz, Mujeres Ahora, Sexualidad en tu propia voz antes, sino también este otro programa que tuviste que era Frecuencia Alterna, que también hablaba sobre el asunto de la sexualidad, pero también las problemáticas a las que se enfrentaban o nos enfrentábamos las y los jóvenes en ese momento, que era muy interesante, pues, ¿no? Y que eso también a mí me llevó a hacer un trabajo de activismo fuera de Radio Educación en algunas organizaciones civiles, ¿no? Que también, pues, varios de mis compañeros aquí de radio eran parte de eso. Y bueno, el conocimiento, la experiencia que te da el poder trabajar directamente con las y los jóvenes, el estar como en compartir, digamos, en pares, ¿no? Porque pues éramos jóvenes y en ese momento hablábamos acerca de los temas de jóvenes en otras organizaciones civiles, pues te hace tener como las herramientas para poder estar en esta ocasión conduciendo este programa de Sexualidad en tu propia voz, Mujeres. Y que bueno, en este asunto de la ola del feminismo, yo siempre lo he dicho por algunas de mis amigas, me metí también al asunto del feminismo, que pues uno trae como ese asunto rebelde desde la infancia, pero no sabes cómo hacia dónde vas. Y encuentras estos temas y bueno, fuimos parte del Encuentro Nacional Feminista en el 2010 que se hizo en Zacatecas y llevamos el asunto de la parte de comunicación social, que esa fue otra experiencia, conocer a muchas mujeres y entender propiamente cómo se dan estas relaciones entre mujeres, ¿no? Que además es algo sumamente complicado, pero que a través del feminismo pues hemos aprendido y entendido el asunto de la sororidad. Yo creo que todavía nos cuesta mucho esta competencia entre mujeres con la que pues de una u otra forma nos formaron, ¿no? Desde pequeñas, pero que pues poco a poco se trata de ir eliminando estas situaciones y de entender que en todas las relaciones entre mujeres pues hay una parte que tiene que ver con lo laboral, otro que tiene que ver con lo personal, ¿no? Y que mientras mantengamos como estos asuntos separados, pues es, digamos, una convivencia más sana y más fácil entre las mujeres, ¿no? Porque a veces las mujeres somos muy apasionadas y nos dejamos llevar por las emociones siempre mucho, ¿no? No porque sea algo que nos han juzgado siempre y demasiado, sino porque cuando tú llevas algo y estás convencida de algo, pues defiendes la idea o el proyecto o lo que tú tengas y seguramente en este defender un proyecto pues te enfrentarás a otras mujeres, pero desde esa parte, ¿no? O sea, desde la diferencia de las ideas, no necesariamente en un conflicto que se vaya ya personal. A lo personal, ¿no? Entonces, para mí, Sex Mujeres es un espacio en el que conocemos mujeres de distintos ámbitos, mujeres muy valiosas, mujeres muy luchonas, mujeres que se han enfrentado a cosas complejas, ¿no? Incluso pues a madres de mujeres que han sido víctimas de la violencia, que han sido, que son víctimas del feminicidio.
y pues que nos enseñan mucho, ¿no? Sobre las relaciones entre mujeres, y creo que fue una gran apuesta el asunto de cambiar sexualidad en tu propia voz, mujeres, o darle este nuevo giro, porque sí, las mujeres en esta etapa se está viviendo un gran movimiento de mujeres en todos los ámbitos, y bueno, muestra de ello pues es que ya tenemos una mujer presidenta, todavía virtual presidenta electa, pero bueno, ya está, ¿no? Algo que veíamos muy lejano, que quizá pensábamos que jamás veríamos, ¿no? Por este asunto de la política. Se veía muy difícil todavía, ¿no? Que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pero ya, pues. ya lo tenemos, ¿no? Esta conversación aún continúa. Accede a nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, para escuchar la charla completa que tuvo nuestra productora Graciela Ramírez con nuestra compañera Ángeles Medina. También Ángeles ya desde hace varios años es redactora de base de Radio Educación, ella trabaja en el noticiero matutino, y bueno, tú también aquí ya te volviste compañera de base, sindicalizada y demás, y pues has estado pues metida en este tema, ¿no? Ya has sido 2 veces secretaria general. Cuéntanos cómo fue que te animaste a tomar estas responsabilidades. Recuerdo que realmente nunca me metí de lleno al asunto sindical, porque primero estuve cerca de 15 años como honorarios, ¿no? En la parte de producción. Después hice un interinato en el área de noticias, y ese interinato, no sé, me duró como 6 meses, yo creo. Y después volví a hacer otro examen para otro interinato, y en ese interinato estuve como 1 año y medio, quizá. Y después, tiempo después, no sé, pues yo creo han de haber sido como unos 5 años, quizá, volvió a salir otra convocatoria. En este caso, pues yo estaba como honorarios, y se abrió la convocatoria, yo participé, y ahí fue donde quedo también en un interinato en el área de noticias, que ese interinato ya se hizo más extenso. En ese momento, ya que yo ya me podía incorporar al asunto de las asambleas, y eran estas discusiones entre los trabajadores respecto a cómo se dirigía la organización sindical. Entonces, yo, pues, como joven, todavía en ese momento, pues yo decía, o sea, ¿por qué tanto conflicto, no? Pero la gente que generalmente se queja no es gente que se meta al asunto sindical. Entonces yo tenía una lógica, y dije, bueno, si no nos gusta cómo se dirige el asunto del sindicato, pues entonces la gente que está preparada pues tendría que entrarle, ¿no? Había un asunto que preocupaba porque prácticamente se olvidaron de Radio Educación, eso hay que decirlo. Y entonces en el decreto nos pusieron únicamente en un artículo transitorio. Lo que nosotros sabíamos al inicio es que Radio Educación ya no iba a ser órgano desconcentrado, sino que iba a ser como una dirección más de la Secretaría de Cultura, la nueva Secretaría. Entonces, pues ahí es donde empezamos a movilizarnos y a decir no podemos dejar de ser un órgano desconcentrado, porque de por sí tenemos muchas complicaciones, porque pues Radio Educación está metida en un espacio administrativo de la Secretaría de Cultura que tiene pocas posibilidades de crecer, ¿no? O sea, como si fuera una oficina burocrática de la Secretaría. Una más de las direcciones que está, ¿no? Ya no íbamos a tener un presupuesto propio, ¿no? Porque pasábamos pues a ser parte de la Secretaría en sí. Y entonces había muchas cuestiones que no estaban como muy claras. Y ahí, bueno, empezamos a movilizarnos, ¿sí? Una parte era revisar cómo iba a quedar Radio Educación en la Secretaría de Cultura, pero otra parte también fue
empezar a convocar a los sindicatos, en este caso fue al sindicato del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes, a los comités que estaban, porque desde antes, mucho antes de que yo siquiera imaginara que iba a estar algún día en el sindicato, pues estos tres dependencias tenían una relación de lucha sindical de años atrás. Entonces, en ese momento se empiezan a hacer reuniones por las tardes con estos tres sindicatos primero, y nos acompañó como en este proceso Arturo Alcalde como asesor para que nos fuera orientando sobre cómo tenemos que llevar esta lucha. Pero, pues, evidentemente con la historia del CENTE, pues nadie dijo, quería quedarse ahí. Nos quedamos acá, ¿no? Entonces ahí empezó este asunto por la construcción de lo que es el Sindicato Nacional Democrático. De la Secretaría de Cultura. De la Secretaría de Cultura. Aquí desde Radio Educación se hizo la convocatoria a todos los que formaban parte de Conaculta. Nos reunimos con colectivos, estuvimos, y pues ahí te vas dando cuenta de estos conflictos sindicales que pues a uno en ese momento se le hacen como bastante absurdos, pero que tienen una historia muy profunda en las personas que están conflictuadas en ese asunto, ¿no? Total, para no hacer el cuento largo, en el 16 es que se crea el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Radio Educación, en este caso yo como representante de Radio Educación quedo como colegiada general ejecutiva del sector central. Este sindicato tiene una coordinación nacional colegiada y cada una de las carteras, que eran 4, el ejecutivo, el de organización, trabajo y conflictos y finanzas, son las 4 carteras que hay en esta coordinación, tenían un representante de Radio Educación, del INA y del INPA, ¿no? Estuvimos ahí, hubo grandes luchas a partir del Sindicato Nacional Democrático, pero como todo empieza a haber conflictos, sobre todo en estas historias ya añejas, y el sindicato empieza a tener una serie de dificultades, ¿no? Entonces, porque para esto la ley cambia y ahora se introduce este concepto de la libertad sindical, en donde ya puede haber más sindicatos y no solamente uno por secretaría como era antes. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues así seguimos en el Sindicato Nacional Democrático. Yo estuve 4 años. En esos 4 años, pues realmente yo traté mucho de que la parte de Radio Educación no se mezclara, por así decirlo, con la parte administrativa. Es decir, que nos reconocieron como órgano administrativo desconcentrado, pero además con la especificidad de que somos una radio pública, cultural y con un prestigio importante. Entonces, todos los temas que tuvieran que ver con Radio Educación realmente se trataban aquí en Radio Educación. Aquí en Radio Educación llegó a venir, lo que era el director administrativo de la Secretaría de Cultura para ver cuál era la situación aquí en radio. Entonces tuvimos una relación más directa, digamos, con la Secretaría de Cultura. Desafortunadamente es muy difícil despegarnos porque al ser parte del sector central, pues estamos en este asunto, al igual que como estábamos en la SEP, estamos ahora en este asunto de administrativos, ¿no? Entonces, el asunto es que nuestra especificidad, que está más allá de la parte administrativa, pues toca porque tenemos los mismos salarios, tenemos las mismas condiciones, tenemos todo, pero hacemos trabajo más especializado, sobre todo en lo que tiene que ver con la radio pública. Ese ha sido el gran atorón que hemos tenido como radio pública, porque pues hemos tenido realmente presupuestos, y creo que a partir de que se crea la Secretaría de Cultura, en lugar de que el presupuesto se incrementara, fue disminuyendo. Ahora tenemos otras estaciones de radio, otras frecuencias radiofónicas que
desafortunadamente no operan como tendrían que operar por la falta de recurso y porque también tenemos equipo que tratamos y nuestros ingenieros tratan de mantener al día, pero es imposible porque son equipos muy viejos. Equipos muy viejos para los cuales ya no hay refacciones, que tendrían que ser reemplazados, también transmisores que tendrían que ser comprados para las frecuencias que nos han sido otorgadas, frecuencias de FM en Mérida, Yucatán, en Hermosillo, Sonora, en Morelia, Michoacán. Sí, son frecuencias que no han podido operar realmente como tendrían que operar, es decir, como independientes, ¿no? Con una programación que diga que sea característica de radioeducación, pero enfocada a la población a la que llega. En este sentido, como decías, en el caso de Mérida, en Yucatán, de Hermosillo, en Sonora, o de Morelia, en Michoacán, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, fíjate que pues nosotros antes con la AM llegábamos a mucha más gente, porque la AM pues llega a toda la República prácticamente, dependiendo de cómo esté el clima y cómo esté... Cuando menos toda la parte central de la República la cubre la AM. Uh-huh. Entonces llegábamos a otros estados de la República. Desafortunadamente con la FM, que por supuesto fue un triunfo para la base trabajadora, pero llegamos a muy poca distancia en la Ciudad de México. Prácticamente no cubrimos ni siquiera toda la ciudad. No, ni siquiera toda la ciudad. Cubrimos sí la Benito Juárez, la delegación Benito Juárez. Uh-huh. Yo cuando he ido, por ejemplo, a Pachuca, llega a Indios Verdes la señal y de ahí ya no la captas, o ya hay un ruido muy persistente uh-huh. en el radio, en el auto, entonces a partir de ahí ya no. En Hidalgo todavía puedes escuchar la AM, pero la FM, pues por supuesto que no. Esta charla pertenece a una serie de pláticas que sostuvo nuestra productora Graciela Ramírez como parte del proyecto 50 Radio. Descubre esta y otras conversaciones en nuestra página de Facebook El Fin Justifica a los Medios. Le recordamos que esta charla completa la puede escuchar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, a partir de hoy a las 18 horas. Les agradecemos su compañía y muchísimas gracias por compartir nuestros contenidos y visitar nuestro micrositio en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx /El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.